tardes. Este es mi proyecto integrador del módulo 11 en la semana 4, en el cual vamos a resolver de manera creativa situaciones problemáticas mediante operaciones básicas. Y el planteamiento del problema es el siguiente. Dice, Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 por 20 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Y aquí nos dice en donde y ahí nos da la muestra, las imágenes de la caja del cartón y cómo Ana va a empezar a recortar y las medidas que nos está proporcionando. Después nos da la siguiente información que dice, para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados de las esquinas se forman 5 rectángulos. Recuerda que la superficie del rectángulo se obtiene al multiplicar la base por altura, es decir, S es igual a base por altura, que viene como BIH. En este caso tenemos 5 rectángulos, por lo tanto debemos obtener la expresión para cada uno. La superficie 1 es 1, la base es X y la altura es 20, menos 12X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería, aquí nos dice S1 es igual a X, 20 menos 2X. Y dice que expresa algebraicamente las otras 4 superficies que hacen falta. Ya nos están dando la número 1, ahora hay que poner la 2, la 3, la 4 y la 5. Ok, entonces tenemos que S1 es igual a X 20 menos 2X. Entonces S2 va a ser X 20 menos 2X. S3 va a ser igual a X 40 menos 2X. El S4 sería X 40 menos 2X. Y el S5 sería X 40 menos 2X. Luego 20 menos 2X. Que esto lo vamos a hacer un poco todavía más corto. Vamos a simplificar más la operación, que sería primero multiplicando X, la que tengo aquí, por los que tengo adentro, que serían, aquí simulamos que hay un 1 y de exponente sabemos que hay un 1. Entonces 1 por 2 sería 2X cuadrada, sería y menos 20. X por 2X, 2X cuadrada, menos X por 20, 20. Después tenemos X por, también sería por 2X cuadrada, menos ok, en la número 3 vamos a corregir porque es X por 40. Entonces sería 40X y X por 2 sería menos 2X cuadrada. X por 40 sería 40X menos 2X cuadrada. Ok, en la última tenemos dos datos aquí que vienen en paréntesis. Vamos a multiplicar primero 2X por 2X, que serían eso. Entonces multiplicamos 2X por 2X, nos daría igual a 4X cuadrada. Después vamos a multiplicar 2X por 40, que serían estos dos de aquí. 2X por 40, que sería igual a 80X. Después vamos a multiplicar el 80 que nos está dando aquí ok, vamos a multiplicar ahora estos dos 20 por 2X.
20 por 2x nos da igual a 40. Entonces estos los vamos a sumar. Y vamos a multiplicar primero 20 por 40. 20 por 40, ¿ok? Entonces nos va a dar aquí 800, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es que primero me va a quedar el 4x cuadrado. Después me va a quedar, vamos a sumar 80 más 40, me va a dar menos 120x más el 800. Entonces me quedaría, después de todo, de la 5s sería 4x cuadrado menos 120x más 800. Sería la de la 5s. Esta sería la respuesta. Ok, después nos dice que vamos a escribir la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Ya buscamos cada superficie de cada lado, ¿ok? Entonces vamos a sumar las 5. La primera nos dio, vamos a empezar por las que son más largas, que es las S5, que teníamos como S5 era 4x cuadrada menos 120 más 800. Esa era la de la S5. Ahora vamos a poner de la S5 hasta llegar a la S1, que serían, ok, vamos a recorrer esta para acá. Y aquí pondríamos todas las que nos dan menos 2x cuadradas, que tenemos 4. Menos 2x, menos 2x, menos 2x, menos 2x. Y por último, vamos a poner todos los que nos dan nada más una incógnita, o sea que donde la x no tenga un exponente. Vamos a poner todos aquellos números que nos dieron nada más la x. 20 más 20 más 40 más 40. Y todas estas son x. Entonces vamos a hacer la suma. Aquí es un paso muy sencillo, porque en realidad cuando en una ecuación tenemos signos iguales, por ejemplo todos los que tenemos a este lado, se eliminan automáticamente. ¿Por qué? Porque no nos puede dar un resultado. Entonces estos se eliminan, porque aquí si vemos 40 más 40 son 80, 20 más 20 son 40, entonces 80 más 40 nos da 120. Tenemos positivo, negativo, positivo, entonces nos daría 0. Entonces aquí no tendríamos ni de este lado ni de este lado algún resultado. Solamente nos quedarían los que están aquí a los lados, que son los que vamos a bajar al final. Entonces sería 4x cuadrado más 800. Esa sería mi respuesta de que me está pidiendo la suma de la superficie, el total de la suma de la superficie. Entonces, el total de la superficie, total de la suma de la superficie sería 4x cuadrada más 800. Esa sería la respuesta. ¿Okay? Después nos pide que vamos a sacar el volumen. Dice, para calcular el volumen de la caja, recordemos que volumen es superficie de la base por altura. En este caso, la superficie de la base es S5 por la altura. Entonces, nos dice que la superficie
de la base es S5. Entonces si nos vamos a donde teníamos la S5, va a ser volumen igual a S5 por X. ¿Por qué por X? Porque es el número que vamos a encontrar. Cuando tenemos un número desconocido, pues siempre lo vamos a representar con una X. Entonces sería volumen es igual a 4x2 menos 120 más 800. ¿Por qué esta? Porque es cuando nos pidió la suma de los lados. Entonces tenemos esta, ahora lo vamos a empezar a despejar. Entonces sería x igual a 4x cuadrada menos 120 x más 800. Y aquí nos dice que por 5, empecemos a hacerlo. Ok, entonces vamos a multiplicar la x por todo lo que tenemos acá. Vamos a multiplicar entonces x por 4x, pues nos van a dar 4x3. ¿Por qué 3? Recordamos que aquí tenemos un 1 y también en exponente vamos a manejar un 1, ¿ok? Entonces sería después x por 120x me va a dar 120x cuadrada más pues 800x. ¿Por qué? Porque el 800 sabemos que no tiene una x, pero aquí tenemos una y es donde se junta. Entonces el volumen sería la respuesta que tenemos aquí. El volumen sería 4x3 menos 120x cuadrada más 800x. Esa sería mi respuesta para el volumen. Y vamos a recordar la que sería para la superficie. Nos quedó 4x cuadrada más 800. Entonces ya con estos dos datos son mis fórmulas para empezar a desarrollar las siguientes preguntas que me están pidiendo que pues empecemos a resolver y expresar algebraicamente. Pero siempre vamos a recordar estos datos. Estas son mis fórmulas. La de arriba es el volumen y la de abajo pues es la superficie que nos maneja pues los cuadrados y aquí encontramos más los cúbicos. Entonces dice la primera pregunta. Dice, encuentra el volumen de la caja. Su altura es de 5 centímetros. Ok, entonces la A nos dice, encuentra el volumen de la caja. Su altura es de 5 centímetros. Nos están dando 5 centímetros de altura. Pero recordamos la fórmula del volumen. Entonces vamos a poner 4x3 menos 120x cuadrada más 800x. Ok, recordamos que esta la tenemos aquí, que es la del volumen. Ok, entonces nos está diciendo que es una altura que tenemos de 5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a darle valor a las x. Aquí ya la x no tenemos una incógnita porque ya nos están poniendo el valor de 5. Entonces vamos a empezar a despejar. 4 sería 5 y 3 bajamos el exponente, menos 120. Donde encontremos una x vamos a empezar a poner el 5. Vamos a pasar los exponentes como están y vamos a empezar así. Después vamos a empezar a multiplicar 4. Entonces 5 elevado al exponente que nos indica que es 3 sería 125. 120 y tenemos 5 otra vez
elevado a 2 sería 25 más 800 y aquí nada más nos indica que es 5 porque no tenemos exponente. Ahora vamos a empezar a multiplicar estos que están aquí, los números de afuera con los que están en paréntesis. Vamos a recordar que siempre que tengamos un paréntesis nos indica que debemos de multiplicar. Entonces 4 por 125 nos daría 500. 120 por 25 nos daría 3000. Y 800 por 5 nos daría 4000. Ahora vamos a hacer la siguiente operación, que sería menos 3000 menos 500 nos quedaría en 1500 más 4000 nos daría un valor de 15.000 centímetros cúbicos. Vamos a recordar que cuando siempre es volumen nos va a marcar que es la superficie es cúbica, no puede ser cuadrado porque siempre va a ser la superficie que vamos a indicar con el 3. Entonces sería esta nuestra respuesta para la pregunta que nos dice que encontremos el volumen de la caja si la altura sería de 5 centímetros. Pues aquí empezamos a poner los datos de 5, 5 y todo se multiplica por 5. Nada más es mantener nuestra fórmula. Con nuestra fórmula le vamos a dar respuesta, vamos a buscar. Entonces es mi respuesta a la primera, que es a la A que maneja ahí. Entonces la B dice, encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3. Ahora me está indicando que es superficie. Vamos a recordar que la ecuación de la superficie que realizamos era 4x cuadrada más 800. Entonces nos dice que la altura es de 3. Vamos a empezar a ponerle 3 más 800. Ok, vamos a empezar a despejar. Entonces sería 4, 3 por 3 son 9 más 800. Después vamos a multiplicar 4 por 9, me da 36 más 800. Entonces sería, vamos a sumar ahora, 36 más 800, 800 más 36 me daría 836 centímetros cuadrados, porque me está manejando la superficie. Entonces esa sería mi respuesta para la pregunta B, de que vamos a encontrar la superficie si la altura es de 3 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de superficie. Y la letra C, vamos a la letra C. La letra C dice, si necesitamos que la superficie de la caja sea de 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? Ok, aquí nos indica, ya nos dan un dato, 784, y dice ahí, que es igual a 4, 2 más 800, que es la fórmula que tenemos aquí, de este lado. Entonces vamos a empezar a despejar. Vamos a bajar el signo de igualdad. Vamos a pasar el número que tenga la X de este lado y estos los vamos a empezar a mover del lugar. X cuadrado, 800 va aquí. Y pasamos esto, si está sumando, pasa restando a 784. Entonces decimos que 4x cuadrada es igual a
16. Para despejar el 4 que aún tenemos aquí, entonces vamos a poner x igual a 16. Este sí está multiplicando, pasa a dividiendo, entonces es así. Entonces decimos que 16 entre 4 me da a 4. Entonces x cuadrada va a ser igual a 4. Ahora vamos a despejar el exponente que manejamos aquí y solamente vamos a encontrar un número multiplicado por 2 que me dé 4. Entonces va a ser 2. Entonces decimos que x es igual a 2. Y esa sería mi respuesta. Ok, centímetros. Sería mi respuesta para la pregunta C. La pregunta C. 2 centímetros. Ok. Y la D nos dice: si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja. Ok. Vamos a recordar otra vez la fórmula ahora del volumen. Del volumen es 4x menos 120x más 800x. Esa es mi fórmula de volumen. Y me dice que por 0, entonces me está dando que la x me está dando el valor de 0. Y vamos a empezar. 4, 0, 3 menos 120, 0, 2 más 800, 0. ¿Ok? Y vamos a empezar a multiplicar. Aquí es muy sencillo porque sabemos que todo número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces 4 por 0 será 0, 3, bajamos el exponente nada más. Menos 120 por 0, pues me va a dar 0 y más. Entonces 800 por 0, pues me da 0 y ahí ya no podemos poner nada. Entonces nada más vamos a restar los exponentes. 3 menos 2 me da 1, entonces como sabemos que no podemos poner un exponente como 1 así, porque si no tiene exponente prácticamente es un 1, entonces mi respuesta es 0. Esta sería el 0, el volumen para mi pregunta D. ¿Ok? Entonces después dice que la superficie total, vamos a sacar la superficie total porque recuerdan que nada más este era de las 5. Entonces superficie total. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver el de la superficie. 4x2, recordamos la fórmula con la que empezamos. Entonces igual a 0. Ok, aquí es 0 más 800. Ok, empezamos otra vez. 4 por 0 pues es 0 más 800 y me va a dar mi respuesta que va a ser igual a 800. Aquí pues tiene 1 menos 1, pues me va a quedar 1, pero en este caso va a quedar 800 y esta va a ser la respuesta de la D, donde me dice que calcule la superficie total y el del volumen de la caja. Sí, nos da una cantidad que nos está dando un dato que la altura es de 0 centímetros. La E, vamos con la E. La E me dice: considera la superficie S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que le pondrás un forro a la base y otro a las partes laterales.
El forro para la base cuesta 1.2 cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.5 cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 3 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Ok, ahí tenemos la superficie total. La superficie total es igual a 4x cuadrada más 800. ¿Ok? Vamos a primero, nos dice que el valor es por 3, porque nos dice que es la altura que va a tener la caja. Entonces va a ser por 3, 4, 3 cuadrada más 800. Decimos 4, 3 por 3 son 9, más 800. Entonces 4 por 9 son 36, más 800. Y tenemos, sumamos 800 más 36 y tenemos 836 centímetros cuadrados, y ese sería la superficie total. Esta sería nuestra superficie total, 833 centímetros cuadrados. ¿Ok? Después nos dice que vamos a sacar ahora la superficie de la base nada más. Ya sacamos la superficie total, ahora nada más nos está pidiendo la de la base, la de abajo. Entonces tenemos que 4x2 menos 120x más 800, y nos está pidiendo nada más la superficie de la base, que sería 4, nos está dando indicador de 3, 120 más 800. Entonces aquí sería 4, 9, 120 más 800. ¿Ok? Aquí pues queda igual porque no tenemos ningún exponente. Y vamos a multiplicar 4 por 9, tenemos que son 36, menos 120 por 3 es igual a 360 más 800. Pues aquí, ahora, esta sería la superficie total. Serían 836. Y la superficie de la base, vamos a recordar que la superficie de la base nos dio en 476. Ok, 476. Ok, entonces me daría 476. ¿Por qué? Pues aquí ponemos esto y le restamos y nos da 476. Después me dice que las laterales, entonces vamos a restar 836 menos 476. La superficie total, que es esta, superficie total, más la superficie de la base. Vamos a hacer la resta y nos darían 360 centímetros cuadrados. Es lo de los laterales. Tendríamos los laterales. Después me dice que vamos a multiplicar por la cantidad para el forro de las bases, cuesta 1.20. Entonces vamos a multiplicar. Tenemos 476 por 1.20. Me daría 571.2 centímetros cuadrados.
que sería el precio del forro de la base. El precio del forro de la base sería lo que tenemos aquí. El precio del forro de la base. Después vamos 360, multiplicarlo por 1.50 y me daría a 540, que es el precio de los laterales. Entonces, este es de la base y esto es de los laterales, 10 centímetros cuadrados. Y después me dice que el precio total de lo que se gastaría por forrar todo el interior de la caja. Ya tenemos el de la base y el de los laterales. Entonces nada más hay que sumar 571.2 por 540 y me da un total 1111.2. Y esa sería la respuesta para letra E, 1111.2. Entonces vamos a la letra F. Dice, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7. Okay. Con volumen nos vamos a nuestra fórmula que nos indica el volumen. La fórmula de volumen es la que tenemos aquí. Entonces vamos a escribirla para empezar a buscar la respuesta. Okay. Nos está pidiendo el volumen. Entonces nos dice que es 7. Vamos a empezar a ponerle el 7. 3 menos 120. 7, 2 más 800. Aquí vamos 7. Vamos a empezar a multiplicarlos. Sería 4. 7 elevado a 3 nos daría 343. Menos 120. 7 por 7 nos daría 49. 800. Y aquí sería un 7. Entonces vamos a empezar a multiplicar 4 por 343. Me da 1372. Menos 120 por 49 me da 5880. Y 800 por 7 me da a 5600. ¿Ok? Pero me dice que el litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Vamos a empezar a restar, a hacer la operación y me quedaría 1092 centímetros cúbicos. Y vamos a dividirla en lo que me da el litro, que son 1000 centímetros cúbicos. Entonces vamos a hacer esta división. 1092 entre 1000 me quedaría a 1000.092 litros. Y esta sería la respuesta de la F. Después nos dice la G. Dice, recuerda que el litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 8. Es igual, lo que vamos a hacer es igual a la que acabamos de hacer anteriormente. Nos está pidiendo exactamente lo mismo. Solamente vamos a, en vez de ponerle el 7, vamos a cambiar a 8. Vamos a utilizar nuestra fórmula que es 4x3 menos 120x cuadrada más 800. Vamos a recordar que las x las vamos a cambiar por el dato que ya nos está dando, y en este caso por 8.
120, 808. ¿Okay? Ahora vamos a multiplicar. 8 son 512, 120 son 64, más 808. Ahora vamos a multiplicar 4 por 512, me da a 2048. Menos 120 por 64 me da a 7680. Y 800 por 8 me da a 6400. Ahora vamos a hacer la operación. 2048 menos 7680 más 6400 me da un resultado de 768. Entre otra vez 1000, porque es lo que me está diciendo, que cuántos litros le cabe, y mi respuesta sería 0.768 mililitros. Ya no son litros porque ya tenemos un punto aquí que no nos está indicando un número entero. Y eso sería todo. Espero y haya servido de mucho y me hayan entendido. Y este es el final de mi proyecto integrador de mi semana 4, módulo 11. Esperamos pasar bien, seguir continuando con ese ánimo y espero que haya quedado claro. Gracias.